Usando un formulario en Excel, veamos paso a paso lo que se puede hacer para trabajar con un formulario en Excel para anexar datos a una tabla. Hay que abrir la base de datos, hay que abrir la tabla, se puede buscar los datos, se pueden agregar o actualizar, o eliminar o listar. Estas son las partes básicas de manejo que trae una base de datos de forma implícita. Esto es para complementar el libro Bases de datos con Excel sin programación. Tenemos acá el esquema lógico para trabajar con tablas en formularios de Excel. Cuando hablamos de CRUD se llama crear, eliminar, actualizar o eliminar o buscar bases de datos en una base de datos. Eso es lo que se llama como CRUD. El inicio, abrimos la base de datos y abrimos la tabla, hacemos la apertura de la tabla. Como sugerencia, trabajarla a nivel de formulario. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace. Luego se construye el formulario basado en los campos de la tabla, que ya está creada. Y luego vamos a crear cada cuadro de texto o cada cuadrícula, cada dato que vamos a insertar a la tabla, cada campo. Como sugerencia, utilizar un código único para cada dato, con el fin de validar la información. Por ejemplo, en una base de datos de clientes, en una tabla de clientes, la identificación me sirve como llave primaria o clave única para mi producto. Eso garantiza que hay consistencia en la información y se pueda trabajar un código único para cada cliente. Si el código único para cada cliente, o sea la identificación existe, en este caso, entonces podemos actualizar o eliminar ese dato, y si no existe, lo que podemos es agregarlo a la tabla de la base de datos. Si no existe, si escogemos actualizar, simplemente actualizamos los datos. Y si queremos eliminar, decimos eliminar, pero hacemos una validación antes para confirmar que deseamos eliminar esa información de la tabla de esa base de datos. Vamos a ver un poco cómo funcionaría ya en la base de datos. Vamos acá a esta información que tenemos acá, que es una tabla de clientes: identificación, nombres, apellido, dirección, teléfono celular e email. Son datos que queremos agregarlos en una base de datos a través de un formulario. Oprimimos al F11 y le decimos insertar formulario. Ese formulario lo podemos agrandar o adecuar de acuerdo a nuestros títulos. Vamos a botón alterno propiedades y le escribimos el título clientes. Y ya tenemos clientes. Bueno, vamos a dejarlo con un fondo blanco para que quede más fácil para el usuario de lectura. Bien, ya tenemos esos clientes. Ahora lo que vamos a hacer es crear los campos que tenemos ya acá determinados en nuestra tabla, que son identificación, nombres, apellidos, dirección. Entonces vamos a colocarlos acá dentro del formulario. Entonces le vamos a colocar los títulos con estas etiquetas. Le vamos a colocar acá identificación. Y vamos a colocar el cuadro de texto donde vamos a escribir en la identificación de esa persona. Vamos a hacerlo todo acá. Vamos a pausar para hacer todo el procedimiento. Ya casi tenemos listo el formulario donde se va a ingresar toda la información. Entonces este formulario tenemos que hacerle los procedimientos de guardar o validar, o de actualizar, o de eliminar, o de todo. Vamos a hacer esos botones. Entonces, ¿cómo se crean esos botones? Simplemente ubicamos acá un espacio. Vamos a
ubicar este botón acá para guardar, otro botón acá para eliminar, y otro botón para salir. Esos son los 4 botones que vamos a... Este botón me sirve para guardar o actualizar. Este otro botón me sirve para eliminar un dato. Estamos hablando de eliminar, vamos a eliminar un dato a la vez. Y este botón vamos a hacer, me sirva para salir. Bueno, podemos crearle un fondo diferente a estos. Propiedades, y le vamos a crear un fondo diferente para que sea más fácil de... Y le vamos a cambiar el color. Y le vamos a cambiar la fuente. El de negrita. Estos son nuestros botones, vamos a ajustarlos acá un poco. Listo, vamos a acá crear los botones. Y esos botones son los que utilizamos para hacer cada uno de los procedimientos. Vamos a ponerlo un poco más acá, porque no me está mostrando toda la información. Bien. Listo, tenemos ya los procedimientos básicos. ¿Cuál es la idea? Que comencemos a trabajar ya con las variables, es decir, que cada uno de estos datos, este por ejemplo se llama texto de textbox 1, debe ir al código, el textbox 2 debe ir a nombres y así sucesivamente. Cuando le decimos guardar, esa información debe ir acá. Pero hablemos un poco de las variables, del entorno de las variables. Cuando nosotros tenemos esto que no hemos hecho nada ahí, tenemos un formulario. En el formulario hay un evento que se llama inicializar. En este momento inicializar es donde vamos a abrir la tabla, abrir la base de datos y tabla. Esto lo hacemos a través del generador de código de Visual Basic. Y acá vamos a definir las variables. Depende del tipo de variable. Realmente las variables que más se trabajan cuando se trabaja en base de datos es la que se llama mejor escribámoslo, me va mejor. Ese es el tipo de variable que vamos a grabar. Bien, me estaba faltando una cosa. Entonces, cuando vamos a inicializar, lo primero que tiene que abrir es la tabla, a la base de datos y la tabla. Ahora, cuando vayamos a guardar, lo que nosotros está en este botón, lo que debemos hacer es guardar datos.
Eso también lo muestra el generador de códigos de Visual Basic, cómo guardar los datos. Ahora, cuando vayamos a eliminar, pues también hay una función o procedimiento de eliminar datos. Adicionalmente acá, cuando nosotros presionamos Enter en este botón, al hacer Enter en este botón, lo que vamos a hacer es validar si existe, que es coger el código, ir a la base, a la tabla y verificar si ya está pues me lo modifica, me lo permite modificar, y si no está pues crea uno nuevo. Esto también lo hace el generador de códigos de base de datos. Esto es digamos que una de las partes esenciales de creación de formularios con base de datos.